Son cifras oficiales, recalco, cifras oficiales. El promedio de localización de fosas clandestinas en este país es de 1 diario. Para que más o menos tomen en cuenta este dato, entre septiembre del 2022 y junio del 2023 se encontraron más de 300 fosas clandestinas, equivalente a una por día. Pero en lo que va de este sexenio trágico de López Obrador, estamos hablando de prácticamente 3,000 fosas clandestinas en casi 5 años de gobierno. ¿Qué significa eso? Que cada rato hay fosas clandestinas. El caso reciente, Tacámbaro. Estamos hablando de una barranca de 2,000 metros de profundidad, donde hasta el momento, pues una cifra que da una diputada local, que además es más de buscadora, es de más de 40 restos. Pero, el gobernador de Michoacán, como siempre, pues no, pues es que necesita. A esto hay que sumarle lo que está pasando en Jalisco, en el pleno corazón de Guadalajara, en un lugar que se llama Las Conchas, donde se suspendieron las labores de búsqueda porque puros pretextos. También en Zapopan, donde también hay restos en una colonia muy significativa de Zapopan, pero puro bla, 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 entiéndanlo, puros pretextos de parte de las autoridades. Ahí están las madres buscadoras de todo tipo, encontrando restos y restos y restos y restos y restos y restos, y no hay absolutamente ninguna respuesta. Nos la pasamos contando restos, nos la pasamos contando fosas, nos la pasamos contando la violencia cotidiana de este país. Pero ¿sabes qué es lo peor? No son las cifras, es la normalización de la violencia. A eso me quiero referir. Ya el hecho de encontrar, no, pues mira, en un cerro de Tacámbaro a 2,000 metros de profundidad, 40 y tantos restos humanos. ¿Y cuál es la novedad? ¿Cuál es la noticia? Ninguna. Mira, aquí en Guadalajara, en una colonia, porque hay unas casas que están abandonadas, encontraron restos, ¿y qué pasa? Nada. Es la normalización de la violencia. Estamos cayendo como sociedad en que ya nada nos asombra, ya nada nos asusta. Vivimos en un país lleno de fosas, lleno de restos, lleno de madres que están buscando a sus hijos y a nadie ya le importa. Ese es el tema. Prácticamente sin pena ni gloria, este 2 de octubre ya se olvidó. 2 de octubre del 68. Ya han pasado 55 años. Es una fecha no solamente importante por lo sucedido en 1968, sino que a partir de esta fecha prácticamente se rompieron muchas cosas bajo el esquema de la política mexicana de aquel entonces. Un rompimiento con la sociedad, un levantamiento de la sociedad que a final de cuentas acabó por medio de una matanza. Sí, una matanza que, pues como todas las matanzas en este país, ha quedado impune. Prácticamente los que provocaron todo esto, pues siguieron sus vidas normales y quedó ya este tema, el del 2 de octubre, como un tema archivado. Simplemente hay que, pues, señalar que el nieto de uno de los causantes de este desastre, Marcelino García Barragán, puede ser no solamente jefe de gobierno de la Ciudad de México, sino tener un papel fundamental en nuestra historia. Me refiero desde luego a Harfuch, que prácticamente ya está olvidado este asunto. Miren, más allá de la matanza, más allá del recuerdo, más allá de la ignominia, más allá de la impunidad, este 68 marca la pauta de lo que, pues, a la larga cambiaría en este país. Desgraciadamente, como el tema se olvidó, como todo el asunto social, pues prácticamente quedó disuelto, mucho de lo que se despreciaba en aquel momento sigue vigente.
Es decir, el ejército sigue al mando, es decir, el presidencialismo absoluto, es decir, la injusticia en todos los sentidos, es decir, oprimir a la sociedad bajo cualquier condición. Ese es el tema relacionado con el 68. Más allá de la matanza y más allá de todo lo que a lo largo de estos 55 años hemos vivido, llenos de crisis, llenos de violencia, llenos de falta de resultados, llenos de un país que no alcanza a tener el rumbo absolutamente nada. Cuando la sociedad, en este caso una sociedad mexicana, se atrevió a levantarse, se atrevió a reclamar, se atrevió a gritar, fue simple y sencillamente aniquilada, como muchas de las protestas sociales de este país. Ahora ya solamente queda el recuerdo, ahora ya solamente quedan algunas marchas, ahora ya solamente quedan algunas cifras. Pero el 68 en este país marcó un antes y un después que ya se nos olvidó, marcó un antes y un después que sigue vigente. Es decir, lo peor de aquellos momentos sigue vigente en este caso. Así que cuando hablamos del 68, no solamente hablamos de unos estudiantes asesinados, hablamos de un país que intentó cambiar y que a final de cuentas se quedó así, sin nada, sin avanzar. El 68 marca más que nada el recuerdo de algo que pudo haber sucedido y no sucedió, porque encima de nosotros, de la sociedad, sigue estando el gobierno pisoteándonos. 55 años después, prácticamente todo está igual o peor. Ahí les voy. Bueno, esta pregunta es muy sencilla. ¿Qué harías con 127,000 pesos para cada miembro de tu familia? 127,000, desde el recién nacido hasta el de mayor edad. 127,000 por persona. Imagínate, 127,000 pues te alcanza para un coche, te alcanza para un viaje, te alcanza para un comercio, te alcanza para pagar tus deudas, te alcanza para mucho. Bueno, pues este dinero, 127,000, no es lo que te van a dar, es lo que te van a quitar. Mejor dicho, nos van a quitar, porque equivale a la superdeuda de este país. 127,000 pesos por persona, 127,000 pesos por persona. Hace varios días, en un pulso, comenté de que este gobierno va a heredar al siguiente gobierno, no importa quién sea el presidente o presidenta, el equivalente a una superdeuda, equivalente a lo máximo que se ha endeudado un gobierno en los últimos años. Bueno, pues ya las cifras ya están más desglosadas según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, lo que conocemos como el CIEP. Para entenderlo, vamos a deber más que en otros sexenios. Y ese más que en otros sexenios implica estos famosos 127,000 pesos por persona. Pero no solamente es eso, sino que esta cifra de 127,000 pesos, a partir del 2024, va a aumentar a 139,000 pesos 5 años después, es decir, para el 2029. Dicho de una manera más clara, alguien que nace hoy ya debe 127,000 pesos. Dentro de 5 años deberá 138,000 pesos. Ese es el tema. El tema es una superdeuda. ¡Qué padre que nos dan dinero de bienestar! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Qué padre que tenemos un Tren Maya! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Qué padre que tenemos un aeropuerto! ¡Yupi, yupi, yupi! Nada más que hay un problema. Hay que pagarlos. Ese es el maldito problema que está heredando López Obrador. Esa es la cuarta transformación. Todos vamos a deber más. Si esto le sumas otras deudas heredadas como el Fobaproa y otras mugres, pues entonces estamos fregados, estamos fritos, mis queridos pollos. 127,000 pesos por persona. En lugar de que lo vamos a tener
nosotros lo vamos a deber. Claro, a cambio de eso nos dan unas migajas, unas auténticas migajas que llamamos bienestar y que no son bienestar. Ahí está su cuarta transformación. Cada maldito mexicano ahora heredamos de López Obrador 127,000 pesos y esa deuda va a seguir aumentando porque en este país lo único que sabemos es producir desgracias y deudas. ¡Viva la cuarta transformación! Con plena irresponsabilidad, varios gobernadores se refieren al pasado como el causante de lo que está pasando ahora mismo. El ejemplo más reciente lo tenemos con David Monreal de Zacatecas, que ellos son los que prometen que va a haber mejoras, ellos son los que prometen que todo va a estar súper bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando manejan el presupuesto, jamás se refieren al pasado, es decir, piden y piden y piden y se les da, se les da, se les da, sin que haya hasta el momento un corte de caja donde den resultados. Pero no solamente es el asunto relacionado con Monreal, sino con prácticamente todos los gobernantes, empezando desde luego con López Obrador y con otros más que con toda la facilidad se lavan las manos. Este es un asunto federal. Este es un asunto de otros, este es un asunto de antes, es que esta es una herencia de no sé qué, es que los grupos antagónicos no sé cuánto, los pretextos sobran para no dar resultados. Y es grave porque esa gente no solamente le pagamos para que gobierne, sino que además para el próximo periodo, ¿qué van a decir? No van a decir nada, están heredando simple y sencillamente un problema tras otro problema tras otro problema. El asunto es que hay una total falta de gobernabilidad en este país. El asunto es que no son personas que estén capacitadas para decirnos todo lo que supuestamente son los problemas más serios que tiene este país, como la violencia, como la carestía y como las desigualdades y como los servicios y como todo. Curiosamente, cuando sale algo bien, de repente algo sale bien, ahí sí no culpan al pasado, ahí ellos se hacen responsables, ahí sí decir gracias a mí no sé qué, gracias a mí no sé cuánto y gracias a mí no sé qué. Miren, por eso hay que estar muy precavido a la hora de ver quién es el que nos está gobernando, porque esto es en todo el país. Ahora estoy poniendo el caso de Zacatecas pues porque está reciente, pero en realidad es en todo el país donde estos gobiernos estatales se asumen como irresponsablemente, pero no hacen absolutamente nada para solucionar los problemas. Y ahí tenemos una banda de gobernantes que simple y sencillamente no hacen nada. Les voy. Lo sucedido en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, es el claro ejemplo donde el crimen organizado es prácticamente el que manda. Teocaltiche, este municipio de 40,000 habitantes aproximadamente, pues han ocurrido cada cosa, pero lo que más ha llamado la atención últimamente son estos centros de monitoreo. Verdadera vergüenza le debería de dar a todos que este tipo de criminales tengan acceso a estos sistemas de vigilancia que ya los quisieran municipios grandes. La realidad es esa, la realidad es que en pleno centro de Teocaltiche, pues puedes poner pantallas, puedes tener cámaras, puedes tener todo lo que se te pegue la maldita gana para estar revisando todo lo que ocurre en este lugar. Aquí hay que tomar en cuenta que este municipio de Teocaltiche está gobernado por un presidente municipal de Morena. Ojo con ese tema, porque a final de cuentas, ¿cómo es posible que en un lugar pequeño, en un lugar donde todo el mundo se conoce, puedas tener este tipo de aparatos tan sofisticados y que además tengas todo un sistema de monitoreo donde están prácticamente vigilados todo el mundo?
Hay muchos conflictos en este lugar, sobre todo contra la policía estatal. Este operativo, estos operativos donde pues han sido recuperados monitores, armas, cartuchos, uniformes y no sé cuánta mugre, y que ya son varios centros clandestinos, nos dan un claro ejemplo donde es a través de gobiernos municipales donde el crimen organizado tiene su mando y control. Aquí el que debería de rendir cuentas es el presidente municipal de Teocaltiche, para que explique cómo es que nadie se dio cuenta de todos estos operativos. ¿Cómo es posible que se instalen cámaras y nadie se da cuenta? ¿Cómo es posible que haya gente trabajando en estos centros de monitoreo y nadie se da cuenta? Ojo con ese tema. Obviamente hay más conflictos. También hay acusaciones de que la policía estatal, y nos consta aquí en Telediario porque presentamos un amplio reportaje, donde están utilizando este asunto de la revisión para abusos de autoridad. Abusos de autoridad. En estos momentos Teocaltiche no está gobernado, o mejor dicho, está gobernado por los grupos criminales que están en conflicto en este lugar. Por eso es urgente que el gobierno federal y el gobierno estatal hagan algo, porque aquí el principal afectado es la población. Secuestros, asesinatos, robos y todo lo que quieras. Este claro ejemplo de cómo el crimen organizado manda en municipios, que es prácticamente en todo el país, es un tema que no se soluciona, es un tema que se queda ahí varado. Sí hay detenidos, pero hasta ahí nada más. Aquí hay un operativo prácticamente tecnológico de primer nivel, envidiable para los que no tenemos ese tipo de vigilancia en otros municipios, donde se demuestra que los municipios están siendo gobernados por el crimen organizado. Aunque ya prácticamente el tema Ayotzinapa está archivado y olvidado, justamente ahora es cuando empiezan a resurgir algunas cosas que vale la pena destacar, aunque ya lo hemos platicado aquí en El Pulso. Ahora López Obrador ha perdonado a Peña Nieto y ha perdonado a Cienfuegos, el encargado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, tantos años de investigaciones, 9 años de investigaciones, y ya López Obrador dio carpetazo y deslinda a Peña Nieto y deslinda a Cienfuegos. Nada más que López Obrador se le olvida quién está embarrado. Y quien está embarrado es el propio López Obrador. Cuando López Obrador asegura que ni Peña Nieto ni la Secretaría de la Defensa Nacional tuvieron nada que ver con lo de Ayotzinapa, se le olvida que al mandarle la pelota a las autoridades locales, en este caso de Iguala, le está dando juego a un personaje ligado a López Obrador, es decir, a Barca, el presidente municipal de Iguala Guerrero. Ojo con ese tema, porque efectivamente es lo que se ha estado señalando toda la vida, de que un asunto local trascendió a nivel nacional y a nivel internacional. Ojo con ese asunto, porque volvemos otra vez al origen de todo el tema relacionado con Ayotzinapa. Fue un problema local que no lo supieron manejar. Pero más allá de que no lo supieron manejar en Iguala o en Guerrero, ambos, tanto Iguala como Guerrero, comandados por el PRD, que en ese entonces comandaba el propio López Obrador. Y así como López Obrador trabaja de que nada se mueve sin su autorización, pues entonces la pregunta ahora hay que mandársela a López Obrador. ¿Qué tanto sabía López Obrador del tema de Ayotzinapa, dado que es un tema local, dado que es un tema estatal, y sobre todo cuando señala que hubo una asociación con un grupo criminal?
los Guerreros Unidos. Quiere decir que un municipio gobernado por gente de López Obrador estaba dominado por grupos criminales. Ese es el mensaje que está mandando López Obrador. López Obrador se está embarrando a sí mismo. Pero llama la atención que López Obrador, que le prometió a los padres de los normalistas que el ejército estaba metido y que iba a dar los nombres, ahora se rajó como se han rajado siempre todos los presidentes. Nunca vamos a saber nada de Ayotzinapa. López Obrador acaba de enterrar no solamente la verdad histórica, sino la verdad total. Al perdonar a Peña Nieto y al perdonar a Cienfuegos, López Obrador da las manitas y jamás sabremos qué pasó en Ayotzinapa, porque López Obrador le acaba de dar carpetazo. Así se maneja la justicia en este país. Ahí les voy. A ver, déjame ver si entendí, porque no estoy entendiendo. Si me estaciono en una raya amarilla, me multan. Si no pago el parquímetro, me multan. Si estoy en un lugar, pues no sé, de personas que tengan alguna discapacidad, me multan. Ah, pero si me estaciono en las fiestas de octubre, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un negociazo por todos lados. Imagínate, la gente que vive alrededor de las fiestas de octubre puede armar su numerito para que te estaciones y te cobran lo que se les pegue su maldita gana. Los apartalugares, los famosos viene, apartan los lugares y cobran lo que se les pega la gana. Es decir, ahí sí puedo hacer lo que quiera. Puedo cobrar, puedo hacer, puedo deshacer y no pasa absolutamente nada. Fíjense, este es un asunto muy grave porque nos da una idea de cómo se clasifica y se califica diferente. Si yo me estaciono cerca de las fiestas de octubre, pero en un lugar que no está apartado, me pueden multar, me pueden causar muchos problemas, pero no. Aquí sí hay permiso de hacer. ¿Quién otorga ese permiso? ¿Bajo qué condiciones? ¿Acaso puedo ir yo con mi cubetita y apartar una zona X, la que se me pegue la gana, pongo mi cubetita y ahí me quedo sentado y cobrando y cobrando y cobrando y cobrando? Pues es una buena lanita. Imagínate, es una muy buena lanita como para que de alguna manera pues pueda tener pues lo que yo quiera. Imagínate, aquí es con el permiso del ayuntamiento. De nada sirve que nos anuncien tener las mejores fiestas de octubre de la historia si de todos modos son las mismas broncas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gente va y la gente paga y paga y paga y no hay ningún problema. Ese es el asunto. Para que de alguna manera podamos exigirle a las autoridades que cumplan, pues vamos a empezar por cumplir nosotros. Y las propias autoridades, ¿con qué autoridad pueden multar a alguien si ellos mismos están dando permiso de estacionarse donde te quieras, donde puedas, donde lo que sea, y te cobro a distancia y te cobro lo que quiera? Ese es el gran problema de todos los ayuntamientos y de todas. Es primero que nada el negocio. Allá hay miles y miles y miles y miles de pesos que están circulando con permiso del ayuntamiento, quién sabe para qué. Ahí está el negocio, señores, de las fiestas de octubre, apartar lugares y hacer lo que se me pegue la gana. ¡Ay! Esto que sucedió en una escuela donde un escuincle le aplica una llave a una de sus compañeras de escuela y la desmaya. Y esto que sucedió en una escuela de Coahuila, donde un alumno pues apuñala a una maestra de español, nos debe de dar una muestra de que algo está pasando en nuestras escuelas. Es el famoso bullying del que hemos hablado durante muchos años, pero estamos llegando a casos extremos. Este tema de estar apuñalando a una maestra cuando pues está enfrente de todo el grupo,
también forma parte de todo este clima en el que estamos viviendo y donde podemos culpar a quien quieras, podemos culpar a los padres, podemos culpar al sistema, a todo lo que mande en este caso. Pero volvemos siempre a lo mismo, mientras haya impunidad, va a seguir habiendo este tipo de situaciones. No hay castigos ejemplares, pero más allá de castigos, también habría que revisar cuál es el estado de salud mental en el que están nuestros hijos, cuál es el estado de salud en el que trabaja la gente que está en la educación. Nos preocupamos mucho por los libros de texto, pero muy poco nos preocupamos por lo que pasa en el interior de nuestros propios salones. ¿Qué es lo que hay que hacer contra este escuincle que apuñala a una maestra? Pues castigarlo, sí, estoy de acuerdo, pero también ¿qué hay detrás de esa historia? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Por qué llegó a esto? ¿Por qué se ve que lo planeó? Porque no fue una reacción, ya estaba preparado, esperó que la maestra pues diera la espalda y apuñalarla. No solamente es que la maestra esté bien, no solamente es que a este escuincle lo manden a algún lugar, sino revisar a fondo qué es lo que está pasando en todo ese entorno escolar. Ojo, porque este tipo de violencia la tenemos cerca. Estamos esperando a que ocurra lo mismo que en Estados Unidos, de que a algunos se le ocurra hacer algo desastroso como ya lo hemos visto, tiroteos y cosas así. ¿Qué estamos esperando? Todo el sistema educativo, y llevamos años diciéndolo, insistiéndolo, no ha hecho absolutamente nada con los casos de bullying. Ahí están, una jovencita desmayada por una llave, una maestra apuñalada. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer para que nos demos cuenta que nuestras escuelas se están convirtiendo en salones de violencia? Gobernar con numeritos no necesariamente significa que vamos bien. El caso de Jalisco es un ejemplo, porque si bien los numeritos pueden ser favorables en algunas cosas, hay otras que no están nada claras. Recuerden que en Jalisco, durante esta administración, pues mataron a un exgobernador y pues no sabemos todavía qué pasó. Y así podemos sumar una serie de casos que están prácticamente en el olvido, archivados y que forman parte de todo lo que hemos vivido últimamente. El mismo caso del call center, 8 personas asesinadas y no hay un solo detenido sobre este tema, el asesinato. El caso de Lagos de Moreno, que si bien hay detenidos, pues tampoco sabemos dónde están estos jóvenes desaparecidos. Pero podríamos recordar el caso, por ejemplo, de Luz Raquel, este feminicidio, este asesinato a una mujer que tampoco ha quedado nada claro. Podemos también hablar de las mujeres de Encarnación de Díaz. También hay un detenido, pero no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió en ese entorno. Y así podemos contar y contar y contar varias historias que han sido, pues, la nota nacional o internacional, de las cuales no tenemos ninguna referencia clara y contundente. Es decir, en Jalisco se cometen muchos delitos que no han sido solucionados. Están los casos de las fosas, están los casos que tienen que ver con los desaparecidos, están los casos que también forman parte de nuestra historia de Teocaltiche, de Mazamitla y de otros municipios que se han visto envueltos justamente por el tema de la inseguridad. Presumir numeritos no es exactamente la realidad. Para que podamos dar resultados, para que se pueda palpar que se está haciendo algo concreto en el caso específico de Jalisco, habría que revisar muchos de estos temas emblemáticos que se quedan en el olvido. El estar presumiendo, por ejemplo, de que han disminuido los feminicidios es un insulto para todas. Hay tantos y tantos casos, hablando de feminicidios, pues esta mujer encargada de administrar edificios y cosas por el estilo, que simple y sencillamente no sabemos absolutamente nada.
Ojo con este tema. Lo más importante no son los numeritos, son las historias, porque detrás de esos numeritos hay familias, hay seres humanos que no han sido, pues no se ha aplicado la justicia necesaria. Obviamente hay muchos temas pendientes. Más allá de los numeritos, sigue prevaleciendo la impunidad en Jalisco. Eso hay que decirlo también.